Bienvenidos oyentes de Radio Sefarada a una nueva edición de Revista de Medio Oriente. Estamos, como siempre, con Masa Gabriel analizando los medios de comunicación. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Muy bien, Masa, ya a punto de finalizar este 5.777, pero no por ello sin ganas de que en el nuevo año sigamos aquí en Revista de Medio Oriente analizando medios de comunicación y noticias relacionadas con Israel y con Medio Oriente. Siempre de tu mano para saber qué es lo que analizáis, qué encontráis, y en el caso de hoy, en la edición de hoy, nos vas a hablar de una serie de errores recogidos en varios medios de comunicación. Bueno, pues tengo que hablar de que el final de año, el final del 5.777 nos da un buen ejemplo de lo que es la irresponsabilidad mediática y de los errores. Quisiera empezar con una cosa que no sé quién lo ha leído, si alguien lo ha leído y si a alguien le llamó la atención, en ABC. Uh-huh. El diario El diario ABC publica una noticia que dice: Netanyahu embiste contra Irán y amenaza. El que atenta contra nosotros, nosotros atentamos contra él. Unas declaraciones que son bastante impactantes, ¿no? Israel declara que va a atentar contra Irán. Es una información que, entre otras cosas, se puede ver en Clarín. Supuestamente lo habría dicho Netanyahu en la Argentina al encontrarse con el presidente Macri. El problema es que cuando uno se toma el trabajo de ir a ver qué dijo exactamente Netanyahu dijo que a quien quiera que nos haga daño, so whoever hurts us, we hurt them, a cualquiera que nos haga daño, le haremos daño. No es lo mismo hacer daño que atentar. Atentar tiene un componente, habla de terrorismo, y además es que esas declaraciones se hicieron en la sede de la AMIA, o sea que tengan en cuenta el sentido de la palabra, y el impacto de la Embajada de Israel, que había sido destrozada por otro atentado terrorista. Entonces, el impacto que tiene. A nadie le llamó la atención. O sea, de hecho, la periodista de Clarín dice unas palabras que la traductora tradujo como, es decir, le llamó la atención. Pero nadie se fue a hacer los deberes, que es ir a ver el discurso en sí, que estaba perfectamente escrito. Es más, con haber contextualizado la frase, se habrían dado cuenta que Netanyahu no estaba hablando de atentar, porque la frase entera, que tampoco pusieron entera, cuando tiene la segunda parte es igual de importante, sino más importante que la primera. La frase decía: a quien quiera que nos haga daño, le haremos daño, de manera legal, civilizadamente y humanamente. O sea, no es lo mismo atentar que hacer daño de manera legal, civilizada y humana. O sea, las declaraciones podrían haber sido traducidas de alguna otra manera. A lo mejor la palabra que utilizó es en hebreo, es pogea, que puede ser también atacar, pero en ningún momento es atentado. Sin embargo, esto pasó. Nos hemos quejado a ABC, hemos escrito una carta explicando que incluso es que lo han utilizado como titular. Ninguna respuesta. Nadie se hace responsable de ninguno de los errores. Esto es casi lo más tremendo, y en ese sentido tengo que decir que de los medios más responsables, y eso es realmente algo que romper una lanza a favor de ellos, es el diario El País en lengua hispana, porque son aquellos donde, por ejemplo, ahora mismo hemos tenido una respuesta de la defensora del lector, uh-huh, que hay preocupación por la información. No quiere decir que lo hagan bien. Pero ha habido una respuesta. Hay respuesta. En este caso hemos escrito a ABC, nos consta que ha habido gente que se ha quejado y no ha habido ni la más mínima respuesta. No hay. Francamente, ya es una cuestión de dónde está el amor propio del periodismo por el trabajo bien hecho. No existe. ABC también escribía un artículo sobre las diferencias entre Hamas y Fatah. Pero, por ejemplo, en ningún momento explicaba que Hamas es una organización terrorista. Tampoco explicaba que Fatah se niega a llegar a acuerdos con Israel. No quedaban claras realmente cuáles eran las diferencias. No entraba
había omisiones como, por ejemplo, hablaba de que Hamás utilizaba la lucha armada contra Israel como forma de resistencia ante la ocupación. ¿Qué ocupación? Gaza no está ocupada. Desde 2005 no hay ninguna ocupación. Entonces, ¿qué clase de diferencias son estas? ¿Cómo es un artículo que ni siquiera explica que uno de esos... Vas a hablar de los grupos, de la diferencia entre dos grupos y te olvidas el pequeño detalle de que uno de ellos es un grupo terrorista? No importa, pasa todos los filtros, a nadie parece importarle. En el ABC que no se explique, que en un artículo que supuestamente ahonda en qué diferencia hay entre un grupo y otro, se pasa en el detalle de que uno es un grupo terrorista. Bueno, además de estos ejemplos de ABC, El País, también hablábamos de Clarín. No sé si en el caso de Clarín, por no dejarlo ahí antes de hablar de Radio Televisión Española, que también nos querías hablar de Radio Televisión Española, ¿vosotros lo asumís más este error a la traducción o creéis que la traducción es una forma de justificar el error? Pues no lo sabemos. No lo sabemos, pero en cualquier caso, si el error fue de la traductora o de la intérprete, que es muy probable que surgiera de ahí, los propios periodistas están detrás. Es decir, cuando la periodista de Clarín explica que la traductora tradujo como, pues lo dice en sus... Ella dice unas palabras que la traductora o que la intérprete tradujo como, es que en algún momento le llamaron la atención. Yo nunca he visto que nadie cite a la traductora o a la intérprete cuando se hace eco de unas palabras. Es más, yo misma leo esas noticias y veo que Netanyahu dice que va a atentar. Cualquiera que tenga, no te digo profundos conocimientos, pero un poquito de conocimiento de la zona, sabe que eso Netanyahu puede tener, se lo puede criticar, tendrá todo lo que quieran, pero eso es un error o son unas declaraciones que cualquiera que sabe no va a decir Netanyahu. No cabe. O sea, cualquiera que entienda eso le llama la atención. Pues los periodistas que supuestamente tienen que hablar de eso, ni cuenta se dieron. Y te digo, te vas a la web del ministerio y está el discurso de Netanyahu ahí. O sea, que si le llamó la atención a la periodista de Clarín, tan difícil era ir a la página del ministerio donde está el discurso. Está en inglés, además, ni siquiera está en hebreo. Con lo cual, o sea, no se puede aludir tampoco al desfase, digamos, desde que se colgó en la página del Ministerio hasta que se publicara precisamente antes en Clarín que antes de que lo hicieran en el Ministerio. Bueno, a lo mejor, pero es que si te llama la atención, preguntas. O sea, yo personalmente lo vi a los pocos instantes y me llamé al ministerio y pregunté y me mandaron el link a la página. O sea que, bueno, tienen que esperar un poquito. Es que a lo mejor los periodistas tienen que esperar un poquito. Porque informar rápido está muy bien, pero si informas mal no tiene sentido. Y en todo es que caso, la información de calidad requiere pensar. Es que a lo mejor requiere volver a las bases del periodismo, a corroborar, a saber que lo que informas tiene un peso. El problema es que, como se ha llegado a un periodismo basura, periodismo chatarra, donde todo da exactamente igual, pues la cosa es ir rápido. Que lo que estás diciendo no es exactamente correcto, ¿qué más da? Pero vamos rápido. Entonces, claro, esto mismo va fomentando que se siga una velocidad y que se vaya desprestigiando totalmente la información. Es decir, se ha llegado a un punto donde yo no me puedo creer unas declaraciones que me ponen entre comillas. Me ponen cosas entre comillas, o sea, que eso supuestamente es lo que dice, no me lo puedo creer. Y no te estoy hablando de medios que tienen agenda ideológica en contra o a favor, no. Te estoy hablando del ABC, te estoy hablando de Radio Televisión Española, te estoy hablando de medios como Clarín, te estoy hablando de medios que tienen un pasado con sus luces y sus sombras, pero que serio. Y están poniéndose a la altura de pasquines que están por internet y online. Y el problema es que cuando los contactas les da igual, ni se toman el trabajo de responder. Cuando realmente les estás ayudando, les estás haciendo un favor, les estás haciendo entender que hay un problema y que su credibilidad está en juego, no les importa.
Y lo que podemos decir, Masa, porque en otras ocasiones lo hemos comentado, no sé si todos, a pesar de que no respondan, algunos sí lo hacen, pocos, pero entre los que no responden y son avisados, este no es el caso, pero ¿ha habido correcciones a pesar de la ausencia de respuesta? Sí, sí, en muchos casos ha habido correcciones a pesar de la falta de la ausencia, perdón, de respuesta. Ujú. Te puedo decir que un gran porcentaje, y si no lo corrigen en el mismo, lo corrigen en el siguiente. Eso sí, sin la más mínima duda. Ujú, muy bien. Y Sí, bueno, y algunos casos, te tengo que decir, y algunos casos con algunos medios, las correcciones incluso nos informan de que no van a hacer ruido, pero lo corregirán en el futuro, que por motivos A o B no pueden corregirlo en ese mismo momento, pero que lo van a tener en cuenta para el futuro. En esos casos, personalmente me da mucha rabia porque, bueno, crees que tienen que hacer una especie, entonar un mea culpa público, pero bueno, entiendo que también uno no es tonto y sabes que estamos trabajando, y que los medios se han convertido también en muchos aspectos, tienen factores políticos y bueno, hay que respetar eso y entender que no pueden ir diciendo lo hemos hecho mal porque algunos errores son gravísimos, pero bueno, van mejor, o sea, sí. El problema es que estas cosas quedan. El problema es que ahora con esto de Internet, la mala información, la falsa información queda por ahí. Insisto, recuerden ese artículo del País donde aseguraban que la televisión de Netanyahu no tenía, que llamaban la televisión de Netanyahu cuando Netanyahu se había opuesto a esa televisión y que nacía sin informativos, cuando había habido informativos. Entonces, eso sigue ahí, nadie lo ha quitado, a nadie le importa. Es que eso es como que, y a mí me da rabia, porque bueno, también vengo de familia de periodistas y cuando yo oía a mi padre hablar de los hechos y de la verdad y de cómo había que encararlo, pues a mí me parece que, no sé, me parece que a la gente, que a los responsables ahora les da igual. pues sí, pues parece que es así, tristemente, pero bueno, no vamos a terminar aquí el programa de hoy porque todavía nos falta hablar de televisión española, de radio televisión española. No sé si ha sido en la web, si ha sido en los propios informativos de No, de los la cadena. informativos de la cadena, 3 de la tarde del 17 de septiembre, hablan de este acuerdo, bueno, no es un acuerdo, justamente, hablan de la decisión de Hamás de, bueno, pues cómo ceder alguna de las presiones de Fatah. Desde la primera frase del presentador, ni siquiera ya entrando en la noticia ya había errores. Decía el presentador que el movimiento islamista Hamás había anunciado que había acordado con el presidente palestino formar un gobierno de unidad y convocar elecciones. Falso. No había anunciado ningún acuerdo con Fatah. Lo que había anunciado es que iba a disolver el comité administrativo que gobierna Gaza y que aceptaba las condiciones de Abbas. Pero de hecho no había ningún acuerdo con Abbas ni con Fatah. Fatah dio la bienvenida al anuncio, pero dijo que quería confirmar primero si era un verdadero compromiso. Así que para empezar, la primera noticia ya falsa, no había acuerdo. Si ya ni siquiera sabemos ver la diferencia entre un aviso de unos y un acuerdo, después ya seguía con errores. Decía que en 2006 jamás empezó la suspensión de la ayuda, bueno, ganó Hamás con mayoría absoluta y eso desencadenó sanciones económicas de Israel y Estados Unidos y la suspensión de la ayuda internacional a los palestinos. 2006. No, en 2006 Hamás ganó las elecciones. Hamás es un grupo terrorista. Si uno se olvida ese pequeño detalle, no puede entender que los países occidentales no pueden transferir dinero a grupos terroristas. Es un pequeño detalle. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se seguía mandando dinero, pero a través de otros cauces. Lo que sucede es en 2007 que Hamás toma el poder con un golpe de Estado, aunque habían sido elegidos, pero expulsan a la fuerza a Fatah. Fatah ya no queda al mando de nada, queda al mando de Hamás. Insisto, Hamás es un grupo terrorista, luego no se le puede mandar el dinero. ¿Qué se hace? Se buscan otros términos, otras formas. Entonces, es una barbaridad decir que se suspendió la ayuda internacional a los palestinos. Los palestinos son los mayores receptores mundiales de ayudas económicas, sino unos de los mayores receptores. En todos los estudios lo ves. Es más,
Después del 2006, después del golpe de Estado del 2007, incluso aumentó la ayuda. ¿Por qué? Porque los países occidentales querían ayudar a Fatah. Entonces le dieron una inyección de dinero. De hecho, se organizó la conferencia de donantes de París, que superó toda la expectativa y reunió $7.5 millones para los países. O sea, 7.5 millones de dólares para los palestinos. Si esto es suspender la ayuda internacional, no lo es, pero da igual. Contactas con ellos y les da igual. Luego es muy interesante porque cuando habla o sea, hay que decir que entre Hamás y Fatah, la guerra que ha habido, que llevan años, se ha cobrado más de 600 muertos. Pero de esto no se menciona nada, no hay ni una sola palabra de los muertos, es todo limpio. Dice que las tensiones entre Hamás y Fatah se agravaron, desembocaron en enfrentamientos armados y dieron paso a la formación en 2007 de 2 gobiernos palestinos. Todo muy aséptico. No obstante, cuando hablan de Israel, te habla de que la franja ha permanecido bajo el bloqueo israelí y ha sido escenario de 3 operaciones militares del ejército judío en las que han muerto miles de personas. Nótese la ausencia de Egipto. 11 kilómetros de frontera sur que no existen, porque el bloqueo no es exclusivo de Israel. Egipto también participa. Después, ejército judío. Esta es una de las cosas que yo creí que ya se habían quitado encima los medios, pero no, seguimos hablando de ejército judío. ¿Te imaginas? Si hubiera un ejército palestino, ¿lo llamarían el ejército árabe? No. ¿Por qué es judío el ejército? ¿Qué pasa con los drusos, los beduinos, voluntarios cristianos, musulmanes que participan? Es judío. Y luego, una omisión importantísima, las operaciones del ejército judío no surgen de la nada, responde a ataques, misiles, cohetes, de los que obviamente, ¿para qué vamos a mencionar? Es realmente, cuesta creer el grado de mal trabajo que están haciendo. Francamente, el nivel pobre de periodismo. Bueno, pues a lo largo de todo este año que ha transcurrido, hemos podido tener aquí en Revista de Medio Oriente algunas rectificaciones, como comentábamos antes, algunos cambios en los diarios, algunas informaciones que bueno, parece que tienen algo más de rigor y que están más elaboradas, pero seguimos viendo que falta información, falta análisis y falta tiempo también, como hemos dicho en muchas ocasiones, que hemos dedicado también a los medios digitales, las nuevas tecnologías, lo que supone el periodismo a raíz de utilizar estas herramientas. Y bueno, quizá se puedan utilizar, claro, ¿por qué no? Y es evidente que es muy difícil que dejen de utilizarse porque surgirán nuevas y probablemente las que ya existen pues se mantengan al menos un tiempo. Pero bueno, habrá que buscar la forma de que estas herramientas sean el espejo de un buen periodismo y de que el trabajo que hacéis diariamente pues se vea también reflejado en él. Y bueno, que podamos decir en este año que entra que las cosas cambian en referencia a todos los aspectos relacionados con la información que llega y también la que se emite desde Europa y desde España y desde otros medios en español y en castellano referidas a Israel y a Medio Oriente, Masa. Pues esperemos que el año que viene tengamos mejores noticias, es lo único que se me ocurre decirte. Bueno, pues esperemos que sea así. Hasta entonces, Ana Tobá para ti y para todos ustedes. Y nada más, volvemos la próxima semana aquí en Revista de Medio Oriente con ustedes y con Masa Gabriel, por supuesto. Ana Tobá.